presentes. Hoy iniciamos con un taller bastante interesante que va a estar compuesto por 2 sesiones. Hoy pues es la sesión número 1 y en 8 días será la sesión número 2. De verdad agradecerles a todos los representantes de los nichos y de los proyectos dentro de los nichos aquí presentes. Para nosotros es muy grato como coordinadores de la RIEP ver el trabajo tan juicioso, tan comprometido y tan minucioso que han hecho el interior de los nichos. Creo que estamos muy comprometidos y estamos muy entusiasmados de ver los resultados de cómo poco a poco han avanzado estos proyectos, y sabemos pues que en el mes de octubre vamos a ver un avance muchísimo más grande. Quiero pues entonces sí, después de dar este saludo especial a todos, comentarles que al final de esta sesión vamos a compartir la agenda que ya tenemos prevista para el Encuentro Internacional de Docentes RIEP en el mes de octubre. Entonces los invitamos a todos obviamente a disfrutar del taller, a permanecer durante el tiempo del taller y al final poder escuchar la invitación directa que vamos a recibir del maestro Uriel, y pues aquí también darle un abrazo a la distancia al maestro Raúl Martínez. Y pues para que puedan enterarse y animarse todos los asistentes. Entonces también por ahí vi a nuestras coordinadoras, la maestra Mirta de Perú, la maestra Lida de Cuba, y bueno, pues aquí todos nuestros compañeros de RIEP Latinoamérica presentes. Un abrazo caluroso y bueno, los dejo con el... Sí, buenas tardes, gracias maestros. Para mí es un gusto estar compartiendo esta tarde con ustedes el día de hoy este tema. Yo sé que me van a apoyar, vamos a formar una comunidad profesional de aprendizaje, y yo creo que bien lo denominaba el título de esta serie de temas que vamos a estar hablando, de estos espacios de aprendizaje. Y de estos espacios de aprendizaje, precisamente la idea es abordarlos de manera colectiva. Sé que aquí hay muchos profesionales de la educación y me da gusto que nos acompañen pues desde otros espacios, incluso no nada más desde la RIEP. Entonces sean todos bienvenidos, bienvenidas, y ojalá que podamos tener una tarde fructífera para todos, que sea algo muy productivo y que impacte precisamente en lo que mencionaban ahorita la maestra Dalila, en esos proyectos, en lo que se está gestando para el encuentro de octubre. Entonces voy a compartir mi pantalla, nada más me confirman si se puede ver. Sí, señora, ya está cargando. Gracias. Bueno, antes de, bien lo decía el maestro Mauricio, vamos a abordar un poco sobre lo que son las normas APA, pero este taller me gustaría abordarlo desde tres partes, desde 3 perspectivas. Primero, quisiera escucharlos a ustedes, qué es lo que sabemos sobre las normas APA, por qué son importantes. Adelante, compañeros, bueno, compañeras. Una preguntita, perdón, sí. Una preguntita antes. ¿Esto se está grabando? Sí, maestro. Bueno, muchas gracias. Igual adelante. Después en el grupo puedo compartir las diapositivas para quien le puedan ayudar, servir. Correcto. Adelante. Y por favor apagar los micrófonos para que no haya interferencia. Muchas gracias. Bueno, yo solo quiero decir que yo tengo estudiantes de grado quinto. Yo soy maestra de lengua castellana y inicio un grado quinto hablándoles, no mentiras, desde cuarto de primaria iniciamos hablándoles de las normas APA, pero digamos para acercarlos un poco más a estas normas APA, les explicamos que, digamos, les decíamos, bueno, que con todo esto de la globalización, pues los estudiantes de todo el mundo no podían estar presentándole a los maestros, cada uno con un tipo de norma diferente al momento de presentar un trabajo escrito. Entonces que por ello se da como esa necesidad
de tener unas normas unificadas para los diferentes estudiantes del mundo y pues que así frente a las instituciones educativas de diferentes niveles pues se pueda tener un orden y pues que se están actualizando de acuerdo a las necesidades de. Eso es como uno de los argumentos muy sencillitos que les doy a mis estudiantes de primaria y creo que ellos entienden, bueno, si ya entendemos por qué son necesarios, no es simplemente un invento que nos complica la vida, sino porque es importante y sobre todo por el respeto a quien nos lee. Claro, incluso, bueno, lo menciono, lo retoman desde estos niveles tan básicos y tan necesarios importantes y que se van ahí inculcando, ¿no? Gracias, maestra. ¿Alguien más? ¿Otra aportación más? Miren, pues... No, maestra. Adelante. Bueno, pues yo sé que son las normas establecidas por la Asociación Americana de Psicología en ese intento por unificar lo que los investigadores que pertenecían en un principio a esa asociación debían atender a la hora de publicar. Después se aplica a otros ámbitos, al ámbito educativo, pero surgen ahí. Nada más, maestra, gracias. Sí, maestra, muchas gracias. Agradezco la aportación de ambas. Ay, déjenme. Lo que pasa es que están ingresando a la reunión y voy a tener que salirme un poco para aceptarlos. Ya, espero no interrumpir otra vez, pero ya. Ahí estamos. Bueno, efectivamente yo creo que sobre todo quienes estamos en el ámbito educativo, en el ámbito de la educación e incluso en otros ámbitos, pero al dedicarnos a trabajos de investigación, muchas de las veces nos quedamos desde la parte empírica. Entonces, la necesidad de como profesionales, en este caso voy a generalizarlo, a lo mejor profesionales de la educación, necesitamos transitar de un lenguaje empírico a un lenguaje científico. Entonces, yo creo que ese es el primer paso antes de abordar qué son las normas APA, antes de llevarlas a la práctica. Sí necesitamos partir desde un espacio, desde un punto de sensibilización, desde un punto de concientización del por qué son, pues ahora sí que necesarias e importantes estas normas APA. Siguen ingresando. Y bueno, partiendo de esto, la mayoría en nuestros espacios escolares se llevan a cabo ciertas prácticas que nos cuesta llevarlas a una sistematización más científica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de una sistematización más científica? Pues que tenemos que partir, o una investigación científica siempre es tanto objetiva, pero también a su vez es subjetiva. Es racional y también una investigación pues se vuelve un tanto relativo. Entonces, aquí el problema es que queremos ver la realidad a veces desde lo empírico. Entonces necesitamos, como ahorita comentaban las maestras, transitar hacia un lenguaje más científico. Entendernos más bien en un nivel más profesional. Sabemos que, como lo comentaba ahorita la maestra Dalila, en un mundo de globalización, en un mundo de datos, perdernos entre los datos, no dar la importancia o no dar el reconocimiento del conocimiento, yo creo que es uno de los mayores errores a veces en los que podemos caer, y que incluso si nos vamos desde el sentido legal, retomar el conocimiento ajeno, pues se vuelve hasta un acto ilícito, ¿no? Partiendo de esta parte, de esta conciencia, de la necesidad que es, de la necesidad que es reconocer el conocimiento de los otros, para partir y para partir a nuevos diálogos, porque sabemos que la investigación en trabajos de investigación académica o en trabajos académicos, pues necesitamos siempre estar dialogando, necesitamos dialogar con
con nosotros, necesitamos dialogar con los otros y también necesitamos estar dialogando con esa realidad. Y es precisamente que, como ahorita mencionaban, pues necesitamos cómo unificar ese lenguaje científico, y es de ahí donde nace esta necesidad de incorporar las normas pues de cita. Las normas APA es uno de muchas variantes, pero bueno, ahorita no vamos a hablar de todas estas variantes, sino que nos vamos a enfocar a lo que son las normas APA. Y efectivamente, pues las normas APA nacen desde esta, bueno, en el español viene siendo desde la Asociación de Psicología Americana o la American Psychological Association. Entonces, en estas normas APA, pues realmente nos muestran los estándares creados por esta asociación con el fin de unificar la forma de presentación de trabajos escritos, tanto a nivel internacional y diseñadas especialmente para proyectos de grado o cualquier tipo de documentos de investigación. Partiendo de este punto, desde lo importante y necesario que es respetar el conocimiento ajeno, que yo creo que como profesionales debemos de asumirnos o partir desde esta premisa, pues es ahí donde surge la necesidad de conocerlas y sobre todo de aplicarlas. ¿De dónde vienen sus orígenes desde las normas APA? Pues vienen desde 1892, desde los recintos universitarios de Clark. Se dice que es un grupo de 26 investigadores en el área de psicología, por eso es que llevan ahí las siglas, quienes toman o quienes empiezan con esta unificación de normas para trabajos académicos, precisamente pensando en esa problematización de tomar el conocimiento ajeno sin un reconocimiento. ¿Para qué nos sirven? Pues las normas APA sirven para la protección de los derechos de autor y para el aprovechamiento de los aportes académicos. Esas son sus dos principales finalidades. El día de hoy en este taller, como ahorita lo mencionaron, pues se va a llevar a cabo en dos partes. El día de hoy vamos a abordar tal vez desde una visión un poquito teórica, pero sí me gustaría que la siguiente sesión, sobre todo los nichos que ya van avanzando en su trabajo, pues sí tener su trabajo a la mano para ir clarificando todo esto y hacerlo desde una manera más práctica. Quizá muchos de ustedes ya saben utilizar lo que es cómo insertar las normas APA desde las propias funciones que nos manejan nuestros sistemas de software en las computadoras, sobre todo de lo que es el Word, que es la mayoría el sistema que utilizamos para redactar trabajos académicos. Entonces, esto lo haríamos de manera más práctica. Bueno, ahorita abordaríamos algo, pero lo llevaríamos a cabo de manera más práctica la siguiente sesión. Igual si alguien está desde su ordenador y ahorita conforme vamos avanzando, pues con toda la confianza me pueden interrumpir, preguntar o sugerir o apoyar. Todos los comentarios son bien recibidos. Entonces vamos a partir desde ejercicios también prácticos en este taller para quienes no han utilizado este sistema de citación desde el Word. Antes de iniciar, les presento aquí un pequeño comparativo desde la sexta edición y la séptima edición, que actualmente ya estamos en las normas APA desde la séptima edición. La sexta edición se hace una transición a la séptima edición desde octubre del 2019. Aquí se presenta un comparativo a grandes rasgos de las cosas que cambiaron en referente a la sexta edición y ahora en esta séptima edición, que es la que se pretende presentar el día de hoy. Es que siguen ingresando. Y bueno,
¿Qué es lo que cambia? Sobre todo, estos son algunos de los aspectos en los que cambian los puntos de la sexta edición a la séptima edición. En la sexta edición tenemos que el tipo y tamaño de fuente nada más es la Times New Roman, que es de 12 puntos. Sin embargo, en la séptima edición se extiende un poquito más el amalgama del tipo de fuentes que pueden ser utilizadas. En este caso se incorpora lo que es la letra Calibri de 11 puntos, Arial, Lucidan, Georgia, Computer Modern. Todas esas se incorporan, ese tipo de fuentes, a diferencia de la sexta edición, que simplemente se limitaba a 12 puntos y a la Times New Roman, ¿sí? Esa es una de las cosas que cambian. Otra es en cuanto a los márgenes. Anteriormente la sexta edición manejaba que debería de tener al menos 1 pulgada igual en todos los lados y que podría ser mayor que 1 pulgada. Sin embargo, en la séptima edición se dice que se unifica a que sea 1 pulgada en todos los lados de la página. Arriba, abajo, el margen izquierdo, margen derecho. Ese es también uno de los cambios notables que se hacen. En cuanto a los títulos y subtítulos, pues en la sexta edición se empiezan a distinguir los títulos con mayúsculas y minúsculas entre niveles 1 y 2, frente a títulos todo en minúscula en los niveles 3 y 5. Si ustedes observan su formato, su hoja en blanco en el archivo en Word, en la parte superior, bueno, yo viendo hacia mi monitor, en la parte superior derecha, empiezan ahí a clasificarse el número de títulos. Igual, bueno, quien tenga por ahí a la mano abierto un documento en Word, pues puede darse cuenta de esto. Que ahí viene para clasificar los títulos en un documento. Sin embargo, en la séptima edición, esto cambia un poco. En la séptima edición hay nuevos formatos de subtítulos para los niveles 3, 4 y 5. Describe el uso de los subtítulos dentro de la introducción y todos los niveles de títulos son con capitalizador de títulos. ¿Qué pasa aquí con el uso del et al? Ahorita, bueno, lo vamos a ver esto más adelante. El et al se utiliza cuando nosotros estamos citando un libro, un artículo o algún otro referente bibliográfico que sea además de un autor. Por ejemplo, en la sexta edición se utilizaba et al si había 6 o más autores. Para no poner el apellido de todos los autores, se utilizaba esta acotación, et al, siempre y cuando en la sexta había 6 o más. Sin embargo, en la séptima edición, el et al se utiliza en todas las citas de un trabajo con 3 o más autores. Estos también son algunos de los cambios que se hacen notorios. Y en cuanto al número de autores a incluir en la lista de referencias, en la sexta edición, pues se incluía los apellidos e iniciales de hasta 7 autores. Para 8 o más autores ya se incluían los primeros 6 autores, se insertaban los puntos suspensivos, que ya muchos nos ha tocado utilizar en este tipo de situaciones, y después de los puntos suspensivos, pues se agregaba el autor final. Y en la séptima edición cambia esto un poco. Ahora se incluyen los apellidos e iniciales de hasta 20 autores inclusive. Y ya se dice que para 21 o más se incluyen los primeros 19, se inserta esta acotación y el nombre del autor final. Estos son algunos de los cambios notorios que se hacen. Cabe señalar también que todo lo que aquí todo lo que encontramos en la red o en los documentos, sobre todo que están traducidos al español, son las sugerencias basadas en las informaciones que se tienen del inglés. En esta diapositiva, que fue la segunda diapositiva, se me pasó decirles, esa es la página oficial donde podemos consultar, pues ahora sí que lo de Norma Zappa está en inglés,
pero sin embargo tenemos muchas traducciones apegadas a este formato que son las que nos permiten dar la pauta en nuestros trabajos académicos. Otra cosa que es importante señalar es que si bien la 7ª edición, digamos que es la última versión que sacan estas normas APA, no quiere decir que se apliquen de una manera generalizada en todos los, hablemos de instituciones o de editoriales, ahora sí que bajo ese estándar. Incluso hay muchas escuelas de nivel superior que todavía se quedan en la 6ª edición. Entonces ya hay ciertas modificaciones muy particulares que hacen las instituciones, pero siempre y cuando se den a conocer. Hay quienes hacen las adecuaciones, pero sí es importante si hay alguna adecuación como institución, o en este caso, por ejemplo, nosotros como RIEP, si se harían ciertas modificaciones o ciertas adecuaciones a estas normas APA, 7ª edición, pues sí sería importante sacar incluso pues un manual para tomarlo todos como un referente y podamos estar bajo la misma sintonía o todos unificados. Entonces sí es importante siempre eso, sobre todo si alguien está estudiando en una institución de nivel superior, ver si la propia institución tiene adecuaciones al respecto o no. Entonces sí es importante igual checar esto, porque hay quienes incluso en programas de posgrado no toman tanta certeza en las normas APA y utilizan otro estilo de citado. Entonces sí es importante primero consultar qué es lo que, cuál es el referente que tienen en este caso la institución o la editorial, en el caso de que sea una publicación académica con la cual yo estoy participando. Sí, ahora pasando a la estructura, si tienen una pregunta o una duda, con confianza me pueden interrumpir. Pasando a lo que es la estructura, según las normas APA, dice que de esta manera deben de estar organizados. Dice que debe de tener una portada, debe tener un resumen, que el resumen lo maneja como en una hoja separada tanto del texto como de la portada. El texto, que viene siendo el contenido, que van a profundizarlo un poco más, esta parte del contenido y de la redacción de artículos académicos en la próxima sesión, si no me equivoco, el día viernes, vamos a profundizar un poquito más en esto. Y la hoja de referencias, al final vienen las notas, tablas, figuras y lo que es el apéndice. ¿Alguien, no sé si ha escuchado hablar de lo que es el apéndice? ¿No? Señora. Bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta viene siendo a grandes rasgos cómo debe de estar estructurado, según las normas APA, un trabajo académico, ¿sí? Ahorita vamos a ver incluso cómo varía el tipo de portadas cuando es un trabajo como estudiante a cuando estoy haciendo un trabajo ya, digamos, pues más como académico, más como profesional. Y ahorita vamos a verlo enseguida. Dice que todos los documentos en formato APA siempre incluyen eso, la portada, el texto principal y referencias, además que ya lo de ahí en adelante, pues es sugerencia. Además, puede tener lo que son las tablas, figuras, apéndice y notas al final. ¿Sí? Aquí viene, según el formato APA, dice que tiene que hay dos tipos de portadas, ¿sí? La que tengo aquí a mi mano izquierda son las portadas para estudiantes. ¿Qué viene en la portada de estudiante? Algo muy importante es que en el formato APA, 7ª edición, el número de páginas, si pueden observar ustedes, va en la parte superior del lado derecho, que a veces o muchas de las ocasiones estamos acostumbrados a ponerlo en la parte inferior del lado derecho. Entonces, ahí a veces hacemos como que una mezcla de varias versiones de APA, ¿verdad? Pero en la 7ª edición sí lo maneja rigurosamente, que tiene que ir
en la parte superior, lado derecho. Dice que tiene que ir el título del artículo. Aquí es importante. Para un trabajo que no, una portada que no es de estudiantes, debe de manejar además un título corto. Si se fijan, aparece enseguida o en el lado contrario del número de página, ¿verdad? Y luego ya viene ahí, nos vamos en la portada para estudiantes, viene aquí lo que es el nombre del estudiante, la institución, la universidad en la que se encuentra, nombre en este caso de asesor, de si hay coasesor, etcétera, de quien está ayudando a llevar a buen término el trabajo, y pues lo que es la fecha. En cambio, ya en la portada profesional viene lo que es el título corto, viene lo que es el título del trabajo, viene lo que son autor o autores, y vienen las afiliaciones. Igual eso es importante mencionar que si somos 2 colaboradores en este trabajo y los 2 pertenecemos a la misma institución, no se ponen mi nombre y luego mi institución, el nombre del compañero y la institución, sino que se pone mi nombre y el del compañero, y como pertenecemos a la misma institución, la institución aparece en la parte de abajo de nosotros, ¿sí? En caso de que sean varios autores de diferentes instituciones, ahí sí hay que señalar cada uno, y abajo donde es su afiliación de estos participantes. Bueno, continuando con esto, en las portadas para profesionales, pues sí es válido agregar una nota del autor. ¿Qué es lo que maneja ahí en la nota del autor? Que también es opcional, ya va a cuestión a veces, les digo, de ciertas adecuaciones que se hacen o que hacen las instituciones, o a veces hasta cuestiones estéticas, o es opcional, ¿sí? Pero en la nota de autor, precisamente ahí se hace una adscripción, si es afiliado el trabajo por alguna institución, o por ejemplo, sobre todo cuando son investigaciones que implican la inversión de recursos económicos, a veces son patrocinados, por así decirlo, por algunas otras instituciones. Entonces, en esta parte de notas de autor se pueden señalar todos esos, pues digamos, todas estas cuestiones más a detalle. Para el título de las portadas, lo más recomendable es que sea un título no mayor a 12 palabras. Esto también es importante. Y sobre todo que el título vaya en juego con las variantes de investigación. Tener clara cuáles son nuestras variantes de la investigación, para conforme a estas variantes poder dejar que sea claro y conciso a qué se refiere, y no tratar de involucrar una palabra que cause cierta ambigüedad en el contenido del propio texto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, yo también quisiera hacer una pregunta, sí. Pues bueno, de pronto no para el trabajo, no para las ponencias que vamos a presentar en el mes de agosto en el Congreso IDEICE desde cada proyecto, y para la convocatoria de RIEP en el mes de octubre, pero sí quisiera, se me genera esta duda ahorita, y es, ¿existe en APA la contraportada o ya solo la portada? Que en trabajos académicos para nuestros estudiantes, pues antes sí se pedía portada y contraportada. Sí, en esta parte, en lo de portada y contraportada, ahí varía, yo creo que va en dependencia de lo que se vaya a realizar. Por ejemplo, si es un artículo, debe de ir ya anexada a una portada general de un libro, por así decirlo. Entonces, nada más a lo mejor se presentaría lo que es la portada para profesionales. En la portada para estudiantes, pues, sobre todo, por ejemplo, hablemos de tesis, de tesinas o de trabajos para obtener algún grado, pues vamos precisamente a lo que ahorita mencionaba. Sí se hacen a lo mejor ciertas adecuaciones
en las que la propia institución o a veces en las propias editoriales pues sí lo consideran necesario el poner la portada y la contraportada, ¿no? Pero a veces también va mucho en dependencia pues, de ciertos ajustes que hagan las mismas instituciones. Por eso muchas muchas instituciones tienen sus propios manuales y sí dice, o sea, este manual a lo mejor es con base a las normas APA séptima edición, pero no presentan como tal el manual de normas APA, a lo mejor por ciertas adecuaciones que la propia institución esté haciendo para estas maneras de estar presentando los trabajos. Perfecto, gracias. Bueno, vamos avanzando aquí donde... sí, adelante, maestro. Sí, nada más un comentario sobre ese mismo punto para fortalecer lo que nos acaban de comentar. En algunas instituciones, por ejemplo acá en UPN, la normal Ávila Camacho, en algunas tienen como que cierta flexibilidad en cuanto a las normas APA respecto a un formato interno. O sea, en general, como para el artículo y todo eso, se apegan como dicen las normas. Pero, por ejemplo, para el caso de la portada, aquí manejan lo que le llaman la portadilla. La portada es como lo más formal y solo aparece el autor. Y ya en la portadilla se le eliminan los logotipos de la institución y se agrega el asesor de tesis o el director de tesis cuando es el caso de UPN aquí en México. De modo que en algunas instituciones, por ejemplo, complementan, se puede decir así, que las normas APA las complementan con algunas normas muy de formato de carácter local. Nada más para complementar lo que se dijo ya, gracias. Sí, gracias, maestro. Incluso, por ejemplo, si se fijan, cuando hablamos de un trabajo académico, sobre todo de una institución, hablemos de tesis, tesina o algún trabajo para titulación, por lo regular sí presentan el logotipo de la institución a la que están representando. Sin embargo, este no es un requerimiento que sea indispensable a lo mejor para la guía de normas APA, simplemente lo señala como mencionar el nombre de la institución. Entonces ya son ciertas como adecuaciones que se hacen pues a estos trabajos. ¿Sí? Dejen, sigo aceptando personas. Y bueno, basándonos en esta estructura, pues ya vemos que la parte la primordial es la portada. Luego viene el resumen. El resumen sí tiene que ir en una hoja aparte de la portada, tiene que ir el resumen, la palabra resumen centrado. Y vemos ahí que los límites de este resumen deben de ser de 150 a 250 palabras. La parte de resumen, perdón, se tiene que presentar sin sangría. Esto también es algo importante porque luego en los trabajos académicos solemos poner la sangría al inicio de cada párrafo. Sin embargo, el resumen debe de ir sin sangría y se recomienda que sea un párrafo seguido. ¿Sí? Y lo que son las palabras clave, que también esta es una cuestión optativa. La palabra clave, o sea, estas dos palabras deben de ir en cursivas y esas sí llevan sangría. Entonces sí se recomienda que por lo regular también va en dependencia de ciertas adecuaciones que hagan las instituciones, las editoriales, pero sí como en regular entre un máximo de 5 palabras claves, ¿sí? Entonces esa es como que la parte en la que se presenta el resumen. Y aquí es importante también mencionar lo que son las notas al pie o notas al final. Sí, son válidas ambas. ¿Cuál es la diferencia de notas al pie y notas al final? Pues que las notas al pie
dice que se pueden necesitar notas al pie para complementar el contenido, como para hacer atribuciones de derechos de autor. Aquí vemos un ejemplo. Si alguien tiene en este momento su ordenador o está en su computadora y tiene abierto un archivo en Word, voy a ver si lo puedo, voy a dejar de compartir. Ahí. Quiero compartir un documento en blanco en Word, pero mi computadora se tarda un poco. Bueno, aquí maneja dos tipos de notas. Sí, dice que podemos hacer las notas al pie, que son a veces con las que estamos más familiarizados, pero también es válido, dice que las notas al final. ¿Cómo son las notas al final? Pues simplemente, bueno, aquí tengo un espacio. Sí, aquí voy a escribir una... Sí se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se nota. Aquí tengo, ¿cómo voy a poner la nota al pie? Pues me voy a ir aquí en la parte donde dice referencias y aquí viene insertar nota al pie. En automático, al momento de que ya la seleccione, pues me va a permitir precisamente aquí realizar una descripción más detallada de lo que yo estoy mencionando. O también me da la opción de agregar en esta parte, voy a borrar mi nota al pie, también viene la opción de agregar, insertar nota al final, ¿sí? En estas dos es válida utilizar cualquiera de estas dos. Si yo quiero hacer aquí una descripción, a lo mejor estoy mencionando dentro de mi artículo algo de las normas APA, y aquí a lo mejor quiero especificar a qué se refieren, cuándo fueron sus orígenes, pues ya todo eso lo puedo poner en lo que es una nota al pie. Entonces son precisamente estas notas al pie las que nos van a permitir que seamos más claros en el lenguaje que estamos utilizando, o especificar ciertas cosas que en ocasiones a lo mejor no se está, o poder contextualizar en este caso al lector. Sí, recordemos que sobre todo en los trabajos académicos no es limitarse y escribir para uno, sino como mencionaba hace rato, pues es en este diálogo constante con nosotros y con los otros. Entonces sí es importante tener este lenguaje claro y estar contextualizando constantemente, no dar por hecho a veces que el lector, pues ya lo sabe, ¿no? Y las notas en este caso, las notas al pie siempre deben de ser más pequeñas que la fuente del texto. La variación deben de ser 2 puntos. Ejemplo, si mi texto lo estoy haciendo en Time New Roman 12, mis notas al pie van en un número 9. Entonces, esta variación sí debe de estar diferenciada de tal manera que se pueda distinguir esta nota, precisamente esta nota al pie. Voy a avanzar porque ya me están indicando aquí que la sesión se cierra en 10 minutos, entonces ya ven que ya tiene límite. Bueno, voy a avanzar. ¿Cómo citar tablas en el estilo APA? Eso también es importante porque luego insertamos tablas, gráficos, imágenes, sobre todo las imágenes sí son como que una parte que debe ser muy cuidadosa en este estilo APA. Primero, al momento de insertar una tabla, debo de ponerle número a la tabla, y ahorita les voy a decir cómo agregar estas. Número a la tabla, ¿qué es lo primero que debe de aparecer? ¿Sí? Se utilizan negritas y numeren las tablas en el orden en el que mencionan en su investigación. Afortunadamente también Word nos da esa función de ir, que las tablas se van numerando en automático. El título, pues debemos escribir el título de la tabla en una línea con interlineado doble debajo del número de tabla. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo. ¿Cómo debe de ir el cuerpo de la tabla? Pues debe de incluir todas las filas y las columnas de una tabla, incluidas los encabezados.
y también nos da la opción de agregar una nota. ¿Cómo deben de ser los bordes de la tabla? Yo sé que a veces somos muy creativos y nos gusta lo colorido, ¿verdad? Sin embargo, en estos trabajos académicos sí debemos de cuidar y tratar de unificar nuestras tablas apegados precisamente a este estilo de APA. ¿Cómo deben de ser los bordes? Dice que simplemente se debe de usar un borde en la parte superior e inferior de la tabla y debajo de los encabezados de la columna. Y ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos tablas largas o anchas? Esto también es algo importante. Cuando tenemos las tablas largas que sobrepasan más de una hoja, sí es importante que si termina la hoja y continúa la tabla, volver a escribir el título de la tabla para seguir contextualizando al lector, ¿sí? Saber qué es la continuidad de la tabla que le antecede. Y cuando tenemos tablas que son anchas y que rebasan los márgenes que ya tenemos establecidos del texto, es válido hacer una orientación de la hoja donde venga esa tabla de manera horizontal. Entonces, eso también es algo que hay que tomarlo en cuenta. Aquí está un ejemplo. Si se fijan, viene el número de tabla. Aquí viene el número de tabla. Aquí viene el título de mi tabla. Vienen las tablas y se fijan los bordes, simplemente se señala la línea superior e inferior de las tablas y podemos agregar una nota al pie. En esta nota pues podemos especificar si esa tabla yo la tomé de algún sitio, si es creación propia, etcétera, ¿sí? Me voy a ir otra vez aquí al archivo en Word. Bueno, voy a copiar una tabla de aquí. Si se cierra la sesión, bueno, no sé, ¿podemos volver a ingresar o ya no se puede? Alguien que me ayude. Sí, tenemos esa duda, pero creeríamos que sí se puede volver a ingresar con el mismo link. Y si no, por los grupos compartiríamos uno nuevo, porque sí quisiéramos compartir también con ustedes la información del evento en octubre. Ok. Sí, bueno, voy a poner aquí el ejemplo de esta tabla. Voy a seleccionar la tabla y le voy a dar clic izquierdo. Si ustedes tienen ahí su computadora, pues traten de construir así una tabla rápido y nada más para que vean desde dónde se va a insertar. Aquí viene el insertar título. Nos vamos a ir a insertar título y ahí viene precisamente, pues en automático tabla 1. Entonces voy a poner, por ejemplo, ahí abreviaturas, así se llama mi tabla, por ejemplo. Aquí viene posición, si la quiero encima, si lo quiero por debajo, entonces ya selecciono y aquí está. Pero el formato APA dice que el título siempre va abajo del número de tabla, entonces más o menos quedaría aquí. Puedo agregarle una nota al pie a mi tabla, ¿sí? Entonces voy a ir avanzando. Bueno, este es otro ejemplo de citación de tablas. Cómo citar también una imagen de una página web. Es muy checar. Hemos visto que a veces las imágenes, sobre todo de ciertos blogs académicos, hay que fijarnos bien si realmente tienen todos los derechos de autor, y si es así, difícilmente podemos, o sí podemos hacerlo, pero necesitamos un permiso, en este caso de quien tiene estos derechos de autor, para poder tomar prestadas estas imágenes. ¿Cómo sabemos cuando tienen todos los derechos de autor? No sé si han visto que viene una C en la imagen y encerrada en un círculo. Eso quiere decir que tiene restringidos los derechos de autor. Entonces sí es importante tomar un permiso para poder tomar la imagen. Y en cambio, cuando tiene doble C y un círculo, que vienen siendo, bueno, aquí sí nos permite adaptar la imagen, tomar la imagen y utilizarla, siempre y cuando estemos citando de la fuente en la que fue tomada, ¿sí? Igual lo mismo se hace con la figura de un libro, la figura de un artículo de revista. Es casi el mismo proceso que ahorita les enseñé, nada más se selecciona en vez de tabla, pues el otro formato que esté utilizando, ya sea gráfico, figura,
pero sí es importante en la nota especificar ciertos derechos. Voy a ir con lo que es el apéndice. El apéndice es la parte en la que nos va a permitir a nosotros agregar cierto contenido que nos permita, sobre todo dice que cuando son investigaciones o son artículos pequeños, estos nos permiten especificar ciertas cosas que a lo mejor no alcanzamos a realizarlos durante el desarrollo del trabajo. Dice que un apéndice es apropiado para materiales que son breves y que se presentan en formato impreso. ¿Sí? ¿A qué más le llamamos? ¿Qué es lo que puede tener un apéndice? Pues se dice que es el suplemento, que es lo que permite adjuntar al documento información que le permita a los lectores pues comprender más sobre la tesis, sobre lo que se está tratando de explicar. Y o aquí, por ejemplo, en esta parte se agregan lo que son las transcripciones de entrevistas, etcétera, que coloquialmente es lo que a veces lo mencionamos como los anexos, ¿sí? Y yo creo que por el tiempo vamos a dejar el día de hoy hasta esta parte de formato. ¿Cuál es el formato? Hasta aquí quedamos en la estructura, ¿sí? Ahora pasamos a lo que es el formato. El formato, pues aquí dice que debe de ser en un tamaño carta, que los márgenes, como ya les mencioné ahorita, estos adornos al final de las letras son a las que se les considera con serifas, y sin serifas son las que están más austeras, ¿no? Esta es el tipo de letra. De hecho, las edité ahí de la letra que va. Por ejemplo, en la Computer Modern va de 10 puntos, porque si se fijan es una letra que va más grande. Por ejemplo, la Times New Roman. Entonces, estas son las, pues en sí el tipo y el tamaño de las fuentes que deben de ser incorporadas o que son válidas en estos trabajos académicos, ¿sí? Bueno, quisiera dejar como que hasta aquí esta parte de formato, y en la próxima sesión trabajar, pues, qué es lo que significan las abreviaturas, por ejemplo, cuándo utilizar el IBIDE, el CF, qué significa cada uno y en qué casos podemos incorporarlas a estos trabajos académicos. Además de eso, bueno, voy a dejar hasta el momento aquí de compartir. Voy a pasarles la diapositiva, la voy a subir al grupo. Y pues además de esto, para la próxima sesión, que sería el siguiente martes, sí tener, al menos tratar de conectarnos todos de nuestras computadoras, quienes no están a lo mejor muy familiarizados con esta forma de agregar las citas desde el formato en Word, pues realmente esto es lo que estaríamos trabajando. Cómo citar si es un artículo, cómo si es un libro, cómo si es un video, un audio. Entonces, pero que cada uno de ustedes lo pueda, o lo estemos haciendo a la par, para tratar de hacerlo un poquito más práctico. Estas cuestiones de formato, pues, es algo, vimos estructura, vimos formato, y que a lo mejor se quedan en algo muy general, pero sí es importante en la siguiente sesión empezar a ahondar un poquito más sobre la diferencia de citar distinto material bibliográfico, ¿sí? Entonces, también por respeto al tiempo, pues de mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia.